Le quiero invitar a que abra por favor su Biblia en Josué capítulo número 6. Josué 6. Quizás este capítulo, el capítulo 6 de Josué, es uno de los capítulos más conocidos por todos nosotros de este libro. Nosotros habíamos visto en el capítulo número 3 de Josué que había un obstáculo que tuvo que enfrentar el pueblo de Israel al pasar a la tierra prometida. El primer obstáculo fue el pasar el río Jordán. Pero este no es el único obstáculo que habría de enfrentar. Por eso también decíamos que después de haber pasado el río Jordán, Dios le dijo a Josué que levantara un monumento con el propósito de recordar las cosas que él hacía. Y yo les decía en aquella ocasión que la razón por la cual tenían que hacerlo es porque inmediatamente ellos tenían que enfrentar otro obstáculo más. Y este obstáculo era la ciudad de Jericó. Ellos habían en Gilgal celebrado la Pascua, celebrado la circuncisión, y luego después de esto, pues ahora se enfrentaban a esta ciudad, que era una ciudad bastante particular. Estaba a 27 kilómetros de Jerusalén. Era una ciudad que estaba más o menos a 7 o 10 kilómetros del río Jordán y que estaba como a 3 kilómetros de Gilgal. Era una ciudad cuyo nombre significaba la ciudad de la luna, porque había una adoración que se daba a este dios, el dios de la luna. Pero también era conocida como la ciudad de las palmeras, porque era muy común encontrar palmeras en esta ciudad, además de encontrar algunos otros tipos de árboles, como podría ser el plátano, también se encontraba allí. Pero lo más significativo de esta ciudad es que esta ciudad tenía unos muros, y estos muros tenían un grosor de aproximadamente 3 metros y tenían una altura de alrededor de 5 metros. Y alrededor de los muros que rodeaban la ciudad, que más o menos la ciudad medía alrededor de 3 o 4 hectáreas, había una fosa de cerca de 8 metros de anchura, lo cual obviamente hacía difícil el que ellos pudieran conquistar esta ciudad. De hecho, en ese tiempo a Jericó se le conocía como la ciudad inconquistable. Así es que esa es la referencia, y este es el segundo obstáculo que tiene que enfrentar ahora Josué y el pueblo de Israel. Y esto lo digo como introducción porque quiero decirles, hermanos, que así como este obstáculo tenía que enfrentar Josué y este obstáculo lo tendría que enfrentar el pueblo de Israel, nosotros no solamente enfrentamos uno, sino muchos obstáculos. Y aunque hemos visto la mano de Dios obrar en nosotros y darnos victoria en muchas ocasiones, cuando se erige otro obstáculo, luego es difícil para nosotros el enfrentarlo, y es importante que nosotros rescatemos algunas lecciones que nos ayuden a saber cómo es que nosotros podemos lograr conquistar estos muros que se levantan delante de nosotros. Dice el capítulo 6, versículo 1 de Josué: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Frente a Josué se levantaban esas murallas que parecían infranqueables.
Pero en medio de esta situación, y ya lo habíamos visto también la semana pasada, recibe instrucciones del varón con la espada desenvainada, diciéndoles que él era el que iba a dirigir esta situación que ellos tenían que enfrentar. Y dentro de las instrucciones que le da, porque si usted ve el capítulo 5 termina con las instrucciones dadas por el varón con la espada desenvainada, pero continúa las instrucciones en el capítulo número 6. Y ahora encontramos estas instrucciones que son bastante poco ortodoxas. Para un conflicto bélico, yo creo que esto que le estaba diciendo Dios a Josué que tenía que hacer era algo pues nada sencillo de llevar a cabo. Es más, seguramente cuando Josué escuchaba esto, aunque confiaba en Dios, pues su lógica quizás le decía que pues era un poco extraño el procedimiento. Era exponerse mucho el hacer lo que Dios le estaba diciendo que tenían que hacer. Imagínense ustedes la ventaja que tenían en una fortaleza tan alta, viendo pasar como si fuera en la feria a los soldaditos para que les dispararan. Pues no era algo común que un ejército pudiera hacer. Así es que lo primero que tuvo que tener Josué y el pueblo fue fe. Hermanos, el primer elemento que aparece en este pasaje para que nosotros podamos vencer los obstáculos que se nos presentan es la fe. Ellos tenían que confiar en que lo que Dios había dicho era verdad. En el versículo 2 leíamos: mas Jehová dijo a Josué: mira, yo te he entregado a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Hay una declaración que Dios hace previo a las instrucciones que Él le da, y esta declaración tenía que ser creída por Josué. Él tenía que aceptar que lo que Dios le estaba diciendo era verdad, y Dios no solamente se lo está diciendo aquí, sino se lo había dicho en otras ocasiones. Por ejemplo, podemos darnos cuenta cómo cuando Moisés, en Deuteronomio capítulo 1:21, relata toda la historia del pueblo de Israel en su peregrinar durante el desierto, una de las cosas que indica o que le señala en el versículo 21 del capítulo 1 de Deuteronomio es que Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Lo mismo que le está diciendo a Josué ahora en el capítulo 6, se le había dicho a Moisés, y Moisés se lo había dicho a Josué y se lo había dicho a todo el pueblo. La tierra había sido entregada ya al pueblo de Israel. Luego en Josué capítulo número 1, en el versículo 3, vemos que esta misma declaración es dada cuando se le dice a Josué: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Es decir, hay una declaración que o la tenía que aceptar y creer o no. Como hay muchas declaraciones y como hay muchas promesas en la palabra de Dios que nosotros también tenemos que decidir si confiamos en ellas o no, independientemente de la circunstancia que nosotros estamos enfrentando o el obstáculo que está delante de nosotros. Muchas veces, y tristemente lo digo, a pesar de que Dios nos confirma una y otra y otra y otra vez algunas promesas, nos hace algunas declaraciones y sabemos que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, a pesar de ello, muchas veces nosotros no confiamos de la manera en la que este hombre sí decidió confiar. A veces las situaciones que vivimos son tan difíciles y tan complejas que creemos que las instrucciones que Dios nos da o las declaraciones que Dios hace están fuera de lugar o no tienen relación o no tienen nada que ver con nosotros. Hay momentos en los cuales decimos: híjole, a mí se me hace que ¿a poco con esto
¿y a poco haciendo esto será suficiente para que yo pueda obtener el resultado que estoy esperando y que Dios dice que me puede dar? Pero estas promesas se repiten una y otra vez. Dios se las había dado, y esas declaraciones de que la tierra ya era de ellos, incluso lo había declarado una misma mujer que vivía en Jericó, que era Rahab. Cuando nosotros vimos este pasaje, ahí en el capítulo número 2, vemos la fe de esta mujer, que ni siquiera era hebrea, o que ni siquiera era judía, y que dice: sobre nosotros ha caído el temor, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Y ella dice: sé que Jehová os ha dado la tierra. No solamente esta declaración o esta promesa era conocida por Josué, sino incluso por los enemigos. La mujer lo había dicho, y lo habían también dicho los mismos espías que habían entrado también a Jericó en el versículo número 24, cuando le dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos. Y hay promesas, hermanos, que son de sobra conocidas por todos nosotros. Hay promesas que las hemos dicho una y otra vez, que las testificamos, que las declaramos a través de versículos bíblicos que nosotros nos hemos aprendido. Pero, hermanos, estas declaraciones que a veces nosotros hacemos no son nada si no van acompañadas de fe. Tenemos que creer lo que nosotros estamos diciendo, y creer aun cuando las instrucciones que Dios nos dé sean poco ortodoxas, como lo decía hace un momento. Fíjese lo poco ortodoxa que era la situación: rodear la ciudad una vez durante 6 días, sin decir nada, con unos cuernos, ¿sí? Los sacerdotes con 7 cuernos, ir haciendo ruido ellos sí con los cuernos, y dando vueltas alrededor de la ciudad. Como locos, diría alguno. Dando vueltas simplemente alrededor de la ciudad. Y luego 7 sacerdotes llevarían 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y la pregunta que nos tendríamos que hacer: bueno, ¿y los sacerdotes qué tienen que ver con la guerra? Pues se debieran de haber enviado al ejército solamente. A lo mejor así podían intimidar un poco, pero no. Mandaron a los sacerdotes por delante y pusieron el arca, acompañando obviamente a estos sacerdotes, y luego también los varones de guerra. ¿Qué tenían que hacer ahí? Pues quién sabe. El 7º día tenían que dar 7 vueltas, sin decir también absolutamente nada, y solamente con el cuerno tocándolo. Y luego, en la 7ª vuelta del 7º día, tenían que ellos tocar la trompeta prolongadamente, para que luego, después de que tocaran la trompeta prolongadamente, ellos gritaran, y una vez que ellos gritaran, los muros se iban a caer. Ahora, yo le voy a preguntar a usted, y yo quiero que usted sea muy sincero: si nosotros estuviéramos viviendo la misma experiencia que está viviendo Josué y el pueblo, honestamente, con los conocimientos que usted tiene, con lo inteligente que usted es, ¿usted creería que Josué tiene una buena idea al hacer esto o al plantear esto, aunque obviamente sabían que la idea venía de Dios? Pero ¿no creen que quizás algunos de ellos dijeron: oye, se me hace que ya perdimos a Josué? Como que se le soltó un tornillo y se le ocurrió una cosa que como que no checa. ¿Cómo vamos a andar haciendo algo así como lo que se está proponiendo que se tiene que hacer? Honestamente, si fueran ellos, ¿qué pensarían ustedes? Dirían: sí, formidable, es lo mejor que se le pudo ocurrir. Yo voy, es más,
yo soy de los primeros que voy a gritar, y voy a gritar bien fuerte. ¿De verdad lo harían o no lo harían? Bueno, eso evidencia que a veces nuestra fe no es lo suficientemente grande para hacer aquellas cosas que Dios nos llama a hacer, independientemente de que a nosotros nos parezcan ridículas. Pero saben, los que hacemos el ridículo con nuestras acciones y nuestros planes y con nuestras ideas, muchas veces ante los obstáculos que nosotros tenemos, somos nosotros. Nos creemos muy inteligentes y muy capaces y decimos, no, lo que Dios dice se me hace que está como sacado de onda. Necesitamos pensar mejor lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué haces ante las instrucciones que Dios nos da? ¿Cuáles son las herramientas que hoy Dios nos ha dado? Por ejemplo, Dios nos ha dado su palabra para guiarnos. Nos ha dejado la oración. Y yo me pregunto, cuando enfrentas un conflicto fuerte, difícil, ¿son esos recursos los que tú utilizas? ¿O piensas, como a lo mejor hace un momento alguien decía, no, la oración, la Biblia, el congregarme en una iglesia, el pedir consejo a un pastor? No. Porque este conflicto es mucho más difícil como para creer que la Biblia o la oración o el consejo del pastor o la oración de alguien me va a ayudar en algo. Y a veces así pensamos. Las instrucciones que Dios nos da, los recursos que Dios provee, el plan que Él ha trazado para nosotros, a veces a nosotros nos parece que no es el mejor. Pero hermano, yo quiero decirte una cosa, en la Biblia es muy común encontrar ese tipo de cosas. ¿Sí? Por si acaso, fíjate que andan diciendo que tú y yo estamos locos, pues sí, figúrate. Lo van a tener que decir porque hay muchas ocasiones en la Biblia en las cuales Dios demanda que las personas hagan cosas que son bastante extrañas. Y podemos recordar algunas. ¿Se acuerdan de Josafat en Segunda de Crónicas 20? Venía un ejército y dicen que este ejército era una multitud. Y cuando sabe Josafat que viene este ejército en Segunda de Crónicas 20, entonces él convoca a todo el pueblo y él ora a Dios. Recurso interesante, ¿no? Lo natural hubiera sido, yo soy rey y mi responsabilidad es proteger a mi nación, pues no me voy a perder el tiempo orando, ¿verdad? Porque esto es un asunto bélico. Y como es bélico, lo que me toca es guerrear. Pero vemos a un hombre que en lugar de salir a la guerra, lo primero que hace es orar. Convocar a todo el pueblo, convoca a todo el pueblo y luego hay un profeta que le da la indicación de que Dios va a hacer un milagro y que ni siquiera va a ser necesario que ellos hagan algo. Y esto lo lleva luego a él a dar algunas instrucciones. Y nuevamente, interesante, está presente otro elemento que a lo mejor nosotros diríamos, ¿para qué lo queremos ese elemento? En ese contexto no checa. Y encontramos ahora que nuevamente es la alabanza y la adoración a Dios. Lo que permite que dos naciones que venían contra Josafat se confundieran y pelearan entre sí. Entre ellos se pelearon y entre ellos se mataron. Y no fue necesario que el pueblo de Israel hiciera alguna otra cosa más que esa. Y nuevamente yo le quiero llevar a que usted se cuestione. ¿Haría algo así usted si Dios se lo pidiera y si viene un ejército en contra de usted? Ahora hay otro ejemplo más que le puedo dar. Puede ir usted a Jueces capítulo número 7 y encontramos a Gedeón.
Y dice que venía un ejército de 135,000 hombres contra Gedeón y contra el pueblo. 135,000 hombres. Y Gedeón, que había sido llamado a rescatar al pueblo, y que tenía todavía cierta desconfianza de que Dios le había llamado, haciendo pruebas a ver si ahora que llueva en el vellón pero que la tierra esté seca, ahora que esté seco el vellón pero que la tierra esté mojada. Después de que se convence que Dios lo llama, convoca al pueblo contra estos 135,000. ¿Y saben cuántos se juntan? Solamente 32,000. 135,000 contra 32,000. ¿Le parece desproporcionado esto? Pues sí, ¿verdad? Pero ahí no termina la cosa. Dios dice, son muchos, no necesito 32,000. Dile que aquellos que tengan miedo se vayan. Y como el miedo no anda en burra, se fueron 22,000 y quedaron 10,000. Imagínense qué buen ejército tenía. Un tercio del ejército tenía miedo y no quiso pelear. Le quedaron 10,000 solamente. Y luego, después de que le quedan 10,000, Dios le dice también a Gedeón, son muchos. Contra 135,000, 10,000 eran muchos. Y le dice, ahora haz que beban agua del río. El que lama el agua, ese va a ser el que se va a quedar. ¿Y saben cuántos se quedaron? 300. 300 contra 135,000 era 1 contra 450. ¿Usted iba o no iba? 300, y le dicen, nomás te van a tocar 450, no te apures. ¿Iba o no iba? No, pues quién sabe, ¿verdad? Pues así fueron, pero no es lo más extraordinario que eran 300, sino que esos 300 ni siquiera tuvieron que blandir un arma. Esos 300 solamente con una velita, como si fuera Navidad, y con una cacerola, ¿sí?, se encargaron de los 135,000, y Dios le dio victoria al pueblo a través de esta acción. Hermanos, no es la primera vez que Dios le dice a un personaje como Josué que haga cosas que son aparentemente irracionales y fuera de orden y fuera de lo común. Y hermano, yo quiero decirle que si usted quiere andar por fe, tendrá que muchas veces entrar a estas situaciones y a estas circunstancias. Porque si no, pues anda por vista. Si no, está confiando en sí mismo y no en Dios. Si se trata de lo que nosotros podemos hacer, pues entonces, ¿qué necesidad hay de arriesgarnos? ¿Qué necesidad hay de ponernos en una situación difícil? Si nosotros lo vamos a resolver, lo hacemos con lo que tenemos, con los recursos que tenemos, pero no nos arrojamos a pensar que Dios puede intervenir o Dios puede hacer algo. Bueno, el primer elemento, hermanos, fue la fe. Josué e Israel, hermanos, creyeron en el plan de la batalla. Por más extraño que era este plan de la batalla, ellos creyeron en el plan de la batalla. Y yo le pregunto otra vez a usted, ¿usted cree en los planes que Dios tiene? ¿O confía más en los propios o en los suyos? Los planes que Dios tiene son los mejores. Los planes que Dios tiene para nosotros son de bien y no de mal. Los planes que Dios tiene para nosotros es para darnos el fin que nosotros esperamos. Los planes de Dios son para bendecirnos, porque la Biblia dice que todas las cosas ayudan para bien a aquellos que aman a Dios, los que conforme a su propósito han sido llamados. El proceso, a lo mejor, para llegar a ese bienestar o a ese bien que nosotros esperamos, a lo mejor nos parece extraño. Pero hermano, yo quiero decirte,
nunca dejes de confiar. Siempre debes tener fe. Aunque estén oscuras las cosas, aunque estén turbias las cosas, aunque todo parece indicar que el fin que tú esperas no se va a alcanzar, y seguramente eso es lo que a lo mejor alguno pudo llegar a pensar, esos muros se cayeron porque Dios sabía cuál era la manera en la cual esos muros se tenían que derribar y se tenían que caer. Y quiero decirte, Dios sigue sabiendo cómo se derriban los muros que nosotros estamos enfrentando. Dios sabe cómo es que nosotros vamos a conquistar aquello que para otros parece inconquistable. Dios lo sabe, hermano. Pero tenemos que estar dispuestos a confiar y a creer en Dios. Pero no solamente eso, hermanos. Hay otro aspecto importante para que nosotros podamos ver cómo esos muros se derriban o se caen. Y es el aspecto de la obediencia. Y hemos estado hablando mucho acerca de esto. La fe se expresa a través de lo que nosotros hacemos y no solamente a través de lo que nosotros decimos. A veces nosotros somos muy claros en nuestras declaraciones, pero confundimos mucho a la gente a través de nuestras acciones. Yo creo en Dios y sé que Él me va a rescatar, pero ¿estás tirado, deprimido? Y entonces así como que no checa, como que es un poco extraño decir, bueno, pues tienes confianza en Dios, ¿y por qué estás así? Confundimos a través de nuestras acciones. O decimos, yo confío en Dios, pero no actúas ni haces nada. Oye, si crees que Dios está contigo y que Dios te ha indicado que tienes que hacer algo, ¿por qué no lo haces? Y estas personas no solamente creyeron como un asentimiento intelectual o un entendimiento intelectual de que efectivamente lo que Dios decía era verdadero, sino que esto se tradujo en una acción determinada. Ellos llevaron a cabo el plan que Dios les había dicho que tenían que seguir. Y dice el versículo número 6, llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes les dijo, llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo, pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga. Gritad entonces y gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y ahí pasaron la noche. Estos versículos nos narran cómo al pie de la letra las instrucciones fueron seguidas. Pero también algo que nos narran es que el primer día que ellos siguieron las instrucciones, absolutamente nada pasó. Nada pasó. Y yo quisiera que usted se ponga a pensar en cuál pudieron haber sido las conversaciones que estos tuvieron luego de que llegaron en la noche y estaban a punto de dormir. ¿Qué creen que ellos dialogaron o pensaron? A lo mejor no se atrevieron a decirlo porque no querían evidenciar su falta de fe. Pero quizás sí había algunos pensamientos en ellos luego de que ellos hicieron eso. Y no faltan a veces esta clase de pensamientos en nosotros.
que aunque a veces nos disponemos a la obediencia y hacemos aquello que Dios nos ha dicho que tenemos que hacer, como no vemos el resultado que nosotros estábamos esperando, entonces lo que sucede es que empiezan a anidarse alguna clase de pensamientos en nosotros y empezamos a decir, pues ¿de qué sirve que ande haciendo yo esto? Pues ¿para qué me arriesgué? Pues ¿para qué le hice caso a Dios? Mira, ya lo hice. ¿Y qué pasó? Nada. No pasó nada. Solamente dimos la vuelta, regresamos a nuestro lugar y estamos exactamente en la misma condición. Yo no veo cómo ese muro se vaya a caer si solamente me la voy a pasar dando vueltas. Esa clase de pensamientos a veces es recurrente en nosotros. Y abandonamos la obediencia porque creemos que la obediencia nos tiene que dar frutos de manera inmediata. Y no siempre es así, hermano. Y a veces el fruto de la obediencia ni siquiera lo vamos a disfrutar nosotros. A veces el fruto de la obediencia lo va a disfrutar alguien más. No hay siempre en la Biblia, y lo podemos ver en Hebreos, el que a pesar de que nosotros confiamos y actuamos, vamos a recibir lo que nosotros esperamos, pero Dios nos reserva algunas cosas a veces mejores. Y hay otros que sí reciben aquello por lo cual nosotros estábamos luchando. Lo interesante es que no pasó nada, absolutamente nada. Pero a pesar de que no pasó nada, hermanos, ellos siguieron obedeciendo. Vean lo que dice ahora el siguiente versículo, versículo número 12. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová, y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento, y de esa manera lo hicieron durante 6 días. Algunos de nosotros a veces somos muy chistosos y hasta hablamos y bromeamos acerca de nosotros. Y yo creo que si alguien era así, estaba diciendo, oye, aquí yo nomás estoy haciendo el ridículo. Estoy haciendo el ridículo que quiero yo estar dando vueltas alrededor de la ciudad. Si nada pasa y ya tenemos 6 días haciendo eso. La obediencia tiene que continuar, hermanos. Aunque el primer día no pase nada, aunque el segundo no pase nada, aunque el tercero no pase nada, aunque el cuarto no pase nada, aunque el quinto no pase nada, aunque el sexto no pase nada, la obediencia tiene que continuar. Hay gente que es muy conveniente en cuanto a la obediencia. Y bueno, no sé si realmente podríamos catalogarlos como obedientes. Porque la obediencia tiene que ver también con una condición interna y no solamente externa. Hay personas que solamente obedecen si les va bien, pero si les va mal, ahí sí no. Hay personas que coloquialmente decimos son muy convenencieras en cuanto a la fe que tienen en Dios. Solamente si pasa esto, entonces cuenta conmigo. Si no pasa eso, está condicionada mi obediencia. Yo no voy a hacer lo que tú me estás pidiendo porque no estoy recibiendo lo que yo estoy esperando. Hermano, yo te pregunto, ¿sigues obedeciendo aun cuando no ves la respuesta luego de varios intentos? ¿O abandonas y dejas aquello que Dios te dijo porque no ocurrió lo que tú esperabas en el tiempo en el cual tú lo esperabas? Ellos no abandonaron, hermanos. Ellos siguieron creyendo y siguieron obedeciendo. Creyendo y obedeciendo. Y esto, hermanos, nuevamente, si usted lo revisa en la Biblia,
está en muchas de las hojas de la Biblia. Por ejemplo, Naamán el sirio, que se le da a conocer que hay un profeta en Israel, y él va a buscar al profeta para que el profeta ore por él, pero el profeta ni siquiera lo recibe en su casa. Y el profeta le dice, y era un general sirio, era muy poderoso este hombre, pero el profeta ni siquiera lo recibe en su casa. Ahí desde su casa manda a otro y le dice, dile que se vaya y se lave 7 veces en el río Jordán. Que por cierto yo les había dicho que el río Jordán es muy cochino, muy sucio. Y de hecho él hasta se molestó y se enojó que dijera, oye, este ni me recibe, pues ¿quién piensa que soy yo? Y luego segundo, me manda ese riachuelo ahí todo sucio, cuando en mi territorio hay mejores ríos que ese. Pero a pesar del orgullo, finalmente él obedeció, hermanos. No sé de qué manera o por qué razón el río Jordán iba a producir ese milagro en él, y no sé otra vez por qué el 7, ¿verdad? 7 veces. Pero 7 veces lo hizo, y después de las 7 veces en lo cual se lo pidieron, entonces luego de la 7ª vino su sanidad. Y eso habla acerca de la obediencia. Seguramente batallaba este sirio en su mente y decía, pues ya me metí y luego, y ya me volví a meter y no pasó nada, y ya me volví a meter y sigue sin pasar absolutamente nada. Pero ahí se muestra la obediencia, hermanos. Es muy fácil obedecer cuando de manera inmediata ocurre lo que nosotros esperamos. Pero seguir obedeciendo. Y hay otros ejemplos más. La viuda de Sarepta. Qué interesante es esto. Llega el profeta Elías en un tiempo de sequía, cuando ya nadie tiene alimento y ella tiene un poco de harina, y llega Elías y le dice, hazme de comer. Ah, igualado, ¿cómo que hazme de comer? Y le dice ella, lo único que tengo es esto, y lo voy a usar para hacer la última torta y darle de comer a mis hijos y a mí y morirme. Pero el otro llegó bien abusado diciendo, ¿me das de comer? Espérate, pues estamos en plena sequía, no tenemos nada de alimento y tú me estás pidiendo el alimento para ti. Y le dice, no va a escasear la harina. Ahora, yo le pregunto a usted, una viuda, que en ese tiempo la viudez era una situación muy difícil. Ahora, gracias a Dios, con algunas prestaciones sociales que tenemos, pues no es tan difícil pasar la viudez, relativamente. Pero imagínense a esa viuda y llega una persona a decirle que le dé lo último que le queda. Y yo le pregunto a usted, si usted fuese esa viuda, ¿lo daría? Es más, se lo voy a poner más contextualizado. Está usted batallando con una crisis económica terrible, y yo traigo hambre, y dije, ay, mira, la hermana Orfa vive aquí en la República, está cerquita, y le llego a la hermana Orfa y le digo, hermana, pues ya vine a comer. Y luego dígame, pues si no está como para intimidarse si llego yo, ¿verdad? Ya llegué a comer, déme de comer. Y me explica ella, es que estoy pasando por una... No se preocupe, usted déme de comer, no le va a faltar nada. Eso está contextualizado, hermano. ¿Me daría de comer?
La hermana Orfa sí es bien linda, pero a lo mejor algunos de ustedes no. Hermano, tenemos que seguir obedeciendo. Aun cuando lo que nos estén solicitando no sea algo que nosotros consideremos que esté bien. Mire, Daniel, otro ejemplo, no mi hermano, el de la Biblia. Daniel se le da la orden de que no puede adorar a nadie más que a su rey. Al caso que les hizo Daniel. Daniel abría las ventanas para que todos se dieran cuenta y dirigiéndose hacia Jerusalén 3 veces al día oraba. ¿Lo dejó de hacer porque estaba amenazada su vida? No. Fue al foso de los leones, pero en el foso de los leones se mostró cómo Dios bendice a aquel que es obediente, lo guarda y lo rescata. Hermanos, tenemos que aprender a seguir obedeciendo aunque no nos esté yendo bien. Dice el general Tucídides, quién sabe quién será ese, ¿verdad? Era griego, general ateniense. Y él decía: la fortaleza de un ejército estriba en la disciplina rigurosa y en la obediencia inflexible a sus oficiales. Se lo vuelvo a repetir: la fortaleza de un ejército estriba en la disciplina rigurosa y en la obediencia inflexible a sus oficiales. Y dice un pastor escocés llamado George MacDonald: la obediencia es la llave de toda clase de puertas. La obediencia es la llave de toda clase de puertas. Hay muchas puertas, hermanos, que siguen cerradas porque nosotros somos muy desobedientes. Hay muchas puertas que no se han abierto porque nosotros no queremos ceder. Hay muchos obstáculos y fortalezas que se han levantado y no se han derribado porque nosotros seguimos siendo desobedientes. Hermano, la llave para que se abran muchas puertas está en la obediencia. Y ese es el segundo elemento que encontramos aquí. Ellos no solamente creyeron, fueron obedientes. Y la tercera cosa que yo le quiero compartir y que está en el pasaje es la perseverancia. Fíjese lo que dice a partir del versículo 15. Al 7º día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera, pero ahora ¿cuántas veces? 7 veces. Oye, hermano, ya habían dado vuelta 6 veces y no habían pasado nada. Habían llegado todos cansados en la noche, nomás marchando alrededor de la ciudad y no había pasado nada. Pero ahora le dice Dios 7 y no se raja. Ahora 7, éntrele. Hay 7 vueltas más que usted tiene que dar y tiene que seguir haciendo exactamente lo mismo, calladito, sin decir absolutamente nada, detrás de los que llevan el cuerno, haciendo ruido, y usted va a gritar hasta que nosotros le digamos. Hermano, yo no sé si haya personas tan sumisas aquí como para que le digan: a ver, venga, hermano, va a hacer esto, lo va a hacer así, se queda callado hasta que pase tal cosa, lo va a hacer usted. ¿A poco? Nosotros nos sentimos más creativos siempre, nos sentimos más inteligentes y más capaces que otro. ¿Quién eres tú para dar instrucciones? ¿Por qué lo tengo que seguir haciendo? Daniel yo creo que lo entiende muy bien, como músico y como director, porque él tiene que decir: ahí se calla, ahí entra quién sabe quién, ahí le bajan, ahí le suben. Y pues hay otros que tienen ideas musicales también, que seguramente quieren decir: no, ahí le subimos, no, ahí yo canto, ahí yo soy solista.
Es difícil coordinar esto, pero ellos fueron obedientes y no solamente eso, fueron perseverantes. Y esto nos da lecciones en la vida, hermanos. Algunos ya se dan por vencidos, por ejemplo, con sus hijos. Y dicen, no, ya hasta ya prácticamente como el apóstol Pablo, ya me entregué a Satanás, o sea. De plano, o sea, sí, ya no hay esperanza. Hermano, sea perseverante, siga insistiendo, siga trabajando con él, siga enseñándole a él, siga instruyéndole, siga exhortando, aun cuando sean viejones. Sí, ya no están en su casa, sí, ya son adultos, sí, ya toman decisiones, pero toman decisiones bien malas. Y usted que tiene experiencia puede decirles, no se deje vencer, sea perseverante, siga insistiendo, sea como aquella viuda que iba con el juez injusto y que le decía una y otra vez, y una vez y otra vez y una y otra vez, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. Y este juez injusto, que ni temía a Dios, ni le interesaba la justicia, de tanto que estuvo la mujer ahí insistiendo, 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 perseverando, le hizo justicia. Hermanos, Dios no es injusto. Si a alguien injusto le puedes colmar el plato y termina haciendo aquello que tú le estás solicitando, imagínense el Dios bueno que nosotros tenemos cuando persistimos, cuando seguimos creyendo, cuando seguimos obedeciendo, cuando seguimos haciendo. ¿Qué no nos dará, hermanos, si nosotros siendo malos sabemos darle buenas dádivas a nuestros hijos? ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial, Dios, no nos dará todas las cosas? Tenemos que seguir perseverando. ¿Te puedes imaginar lo que significaba eso de las 7 vueltas para ellos? Hacerlo muchas veces sin que pasara nada. Yo creo que sí, porque muchas veces nos encontramos en situaciones así. ¿Cuánto tiempo has orado nuevamente por tus hijos? Y no ha pasado nada, y a veces hasta parece que las cosas se ponen peor. ¿Cuántas veces has orado por una situación económica por la cual estás pasando y parece que se vislumbra la luz y luego de repente todo se descompone? Y a veces dan ganas de decir, no hombre, yo ya no le sigo. No hay respuesta. No pasa lo que nosotros estamos esperando. ¿Cuántas veces tocas puertas para compartir el evangelio a alguien y te cierran la puerta en la cara y te dicen, no te quiero escuchar, no me interesa? Pero tienes que perseverar y tienes que insistir. ¿Cuántas veces has querido que cambie aquel proyecto que tú iniciaste con mucha ilusión, con muchas expectativas, con mucha esperanza, y la situación sigue exactamente igual o a veces hasta peor? Tú sabes lo que es eso, pero tienes que seguir perseverando, hermano. Ellos perseveraron. Con un poco más de persistencia, quiero decirte, hermano, y de esfuerzo, lograrás lo que en principio es un fracaso seguro. Con un poquito más de esfuerzo y de persistencia, yo te aseguro que vas a obtener resultados, aun cuando aparentemente el resultado final era el que no ibas a lograr absolutamente nada. Tenemos que persistir, hermanos. La perseverancia hará que sea más fácil derribar los muros de las dificultades. Hermano, ¿cuánta fuerza tiene
una gota de agua cayendo permanentemente en el mismo lugar y en el mismo sitio. Nosotros podríamos pensar que no tiene absolutamente ninguna fuerza, pero la fuerza, hermanos, está en la perseverancia. Lo que cambia las cosas no es el que una vez se hizo, sino que lo volví a hacer, 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 y no importa, no se ve que está pasando nada, lo vuelvo a hacer y voy a ver el resultado. Pero tenemos que ser perseverantes, hermano. Perseverante como Nehemías, que estuvo trabajando y luchando hasta levantar el muro. Tuvo oposición, pero levantó el muro. No tenía los recursos, pero Dios le proveyó los recursos. Siguió trabajando, siguió persistiendo, y el muro fue terminado. El muro fue terminado. Job, que en medio de su aflicción y de sus cuestionamientos y de sus preguntas a Dios, persistió en la confianza en la cual tenía en Él. Dice: y aunque Él me matare, yo en Él confiaré. Siguió creyendo, y Dios le restituyó, y Dios le bendijo. Podemos recordar, hermanos, a Ana, una mujer estéril, que sufría, que su oración es: dame hijos, dame hijos, dame hijos. Y cada año se presentaba a pedir que Dios le escuchara. El sacerdote Elí hasta pensaba que estaba borracha, pero ella seguía llorando, clamando, pidiendo que Dios le diera un hijo, y Dios se lo concedió. El último de los jueces, este hombre llamado Samuel, que lo entregó a Dios, porque Dios le escuchó y Dios quitó su afrenta. Hermanos, Pablo, con todas las vicisitudes que tuvo en el ministerio, un hombre que no se echó para atrás, que siguió adelante, que lo golpearon, que lo encarcelaron, que lo latigaron, pero él no dejó de predicar. Y el evangelio se extendió por todo el mundo gracias a que él seguía adelante. Hermanos, perseverancia. Los muros no caen sin perseverancia. Las situaciones no cambian sin perseverancia. Usted no puede dejar de hacer lo que está haciendo. Tiene que continuar hasta ver el resultado. Y seguramente lo va a ver. Lo va a ver, hermano. Necesitamos fe, necesitamos obediencia y necesitamos perseverancia. Así cayeron los muros de Jericó. Fe, obediencia y perseverancia. Hermano, ¿cuál es el muro? Póngale nombre. Si el muro se llama Juan Manuel, el muro es Juan Manuel. ¿Cuál es el muro? Sus dificultades económicas, póngale nombre. Estas se derriban con estos tres elementos. Y los tenemos que aplicar: fe, obediencia, perseverancia. Fe, obediencia, perseverancia. Yo le quiero invitar a que nos levantemos, oremos a Dios y que nos comprometamos con Él para que estos tres elementos no falten jamás, jamás en nuestra vida. Ante cualquier circunstancia o situación, estos tres elementos tienen que estar. Vamos a ponernos de pie para que oremos.